Bueno, primero, buenos días a todos. Gracias por tomarse el tiempo y estar acá y venir a escuchar un poquitito y que nos permitan contar un poco en qué trabajamos y qué hacemos. Básicamente, el objetivo del taller es poder hablar de cómo maximizar los rendimientos a través de la utilización de herramientas y recursos biotecnológicos y genéticos. Inicialmente, cuando hablamos de rendimiento, el análisis que hacemos es que no solamente miramos el rendimiento como una única unidad de expresión, sino que es la integral de la combinación de germoplasma, biotecnología, prácticas de manejo y la interacción de estos tres factores. Cuando hablamos de germoplasma, uno lo que busca en un germoplasma es buscar una variedad determinada que se adapte a una región, que tenga buen rendimiento, que tenga buen potencial y que tenga un muy buen perfil sanitario. Cuando uno habla de biotecnología, lo que pensamos es en tratar de desarrollar herramientas para atacar o suprimir aquellos factores que son supresores naturales del rendimiento. En ese caso, ¿cuáles son esos factores? Insectos, enfermedades y malezas. Básicamente hoy vamos a estar presentando una de esas herramientas biotecnológicas que es Intacta RR2 Pro, pero en el futuro esta es la punta de lanza de un gran número de eventos que vienen atrás de estos, para suplir y controlar aquellos factores depresores en el segundo caso, que es la tecnología de TEN, que van a ser problemáticas más enfocadas en malezas. Cuando hablamos de aportes biotecnológicos, básicamente, como vemos acá, este cuadrito lo que trata de reflejar es cómo llegamos a Intacta, cómo nace todo esto, cómo nos imaginamos un producto. Inicialmente, desde Monsanto lo que hacemos es tratar de buscar cuáles pueden llegar a ser las problemáticas futuras o aquellos factores que a futuro tienen gran impacto en depresiones de rendimiento y empezar a desarrollar herramientas biotecnológicas para suplir esa necesidad. En la etapa 1, que nosotros le llamamos etapa de Discovery, fíjense que en cada una de las etapas tienen qué hacemos, cuánto tiempo demora cada una de las etapas y cuántos son los costos en millones de dólares que se gastan en cada una de esas etapas. Inicialmente, como les comentaba hoy, una vez que tenemos el problema futuro presente, tenemos que buscar la solución. La solución la buscamos a través de identificar en nuestra biblioteca genética cuáles son aquellos genes que nos van a estar aportando una solución determinada. Ejemplo, si tenemos una problemática puntual de insectos, buscamos en nuestra biblioteca de genes cuáles son aquellos genes que producen y sintetizan una proteína insecticida para suplir y poder controlar ese tipo de problema. Entonces, en la primera etapa buscamos cuáles son los genes candidatos que nos van a servir al desarrollo futuro. En la segunda etapa, como bien dice acá, lo que testeamos es si la proteína esa que nosotros queremos producir, que sabemos que tiene un efecto insecticida, cuando la incorporamos al cultivo de soja, seguimos teniendo ese beneficio. Si la integración cultivo-evento es efectiva y es eficiente. En la tercera fase, como ven acá, ya estamos hablando de que acumulamos 5 años de investigación de ese evento. Lo que hacemos es testear ese evento con isovariedades. ¿Qué es una isovariedad? Y por ahí me detengo un segundito acá. Isovariedades son aquellas variedades que yo tengo una variedad determinada, la variedad A, y puedo lograr introducir en esa misma variedad un gen determinado o un evento determinado. Entonces tengo la variedad convencional y la variedad con el evento que estamos testeando. ¿Por qué hacemos esto? Porque en esta fase preliminar queremos asegurarnos que el efecto que nosotros queremos generar en la planta se produce, pero que no producimos ningún otro efecto deleterio o que tiene un efecto o un impacto negativo del rendimiento. Entonces, quiero que quede claro esa fase que es una de las más importantes por la cual pasa un evento cuando se va a desarrollar. Fíjense cómo partimos de alrededor de 10.000 eventos y terminamos con un solo evento. En las fases finales ya son fases que tienen que ver mucho más con el estudio de mercado, dimensionar cuál es esa problemática que habíamos visto y planteado desde el inicio y ver cómo trabajamos para incorporar ese nuevo evento a los distintos germoplasmas que van a estar lanzando esta tecnología. Y la última etapa es la evaluación, donde nosotros llevamos ese complemento de biotecnología germoplasma al productor para que el productor lo pruebe, evalúe y compare con su sistema tradicional, con este nuevo sistema y pueda percibir cuáles son los beneficios de esta nueva biotecnología. Bien, dijimos que íbamos a focalizarnos en la nueva biotecnología en soja. Cuando digo nueva biotecnología en soja, vamos a hablar de Intacta RR2 Pro. Esta tecnología posee dos eventos bien distintos, que uno es una proteína BT, que nos da un efectivo control de insectos, y otro es el llamado RR2 yield, que nos da un mayor incremento de rendimiento. Entonces, lo que vamos a hacer es particionar esto y vamos a ir explicando cuáles son los beneficios que nos da cada uno de los dos eventos.
Para que tengamos en cuenta, yo les dije que esta conjunción de eventos que está formando Intacta RR2 fue desarrollado pura y exclusivamente para América Latina. Por ejemplo, en Estados Unidos, el evento RR2 es comercial per se, sin la proteína insecticida, debido a que la problemática más grande de insectos la tenemos en América del Sur. Por lo tanto, fue una tecnología incorporada y ensamblada pura y exclusivamente para América del Sur. Le dije que uno de los componentes era el RR2, que ese RR2 nos daba un mayor rendimiento. Y ahora lo que voy a tratar de hacer es explicarle de una manera muy breve por qué vemos un mayor rendimiento y cómo se construyó esta nueva tecnología. Básicamente, en muchísimas charlas deben haber escuchado hablar de qué es un evento, nuevos eventos transgénicos y todo lo que implica esto. Cuando hablamos de eventos, no necesariamente estamos hablando de un gen, sino que estamos hablando de un grupo de genes que cada uno de ellos tiene una función determinada. Ese grupo de genes recibe el nombre de construcción, que es esto que están viendo acá. Un gen que tiene distintos fragmentos que están enfocados en producir o sintetizar una proteína de interés con acción insecticida en el caso de Intacta, producir una proteína con acción herbicida en otros casos y demás. Ahora bien, cuando esta construcción nosotros las insertamos en distintos lugares del cromosoma, producimos eventos distintos. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo a partir de una construcción puedo tener un sinnúmero de eventos distintos en función de los lugares en que yo pueda insertar ese grupo de genes en distintos lugares del cromosoma. Ahora bien, ¿qué es lo novedoso de esto o cómo llegamos a que una construcción de esta nos produzca un incremento de rendimiento? Esta construcción que utilizamos para formar el RR2 es la misma construcción que utilizamos para el RR1, con la diferencia que está situada en otro lugar del cromosoma y por eso es un evento diferente. Ahora, es importante que yo les marque este salto genético. Inicialmente, cuando empezamos con los primeros transgénicos, las herramientas que utilizábamos para hacer un transgénico era lo que se llama biobalística. Esa biobalística lo que hacíamos es recubrir una partícula de oro con fragmentos de esta construcción, bombardear el núcleo celular y producir que ese fragmento se adhiera a un cromosoma determinado. Básicamente, como me escuchan, es bombardear el núcleo celular. Esta técnica es una técnica muy agresiva, por lo tanto, era muy baja la frecuencia de poder generar una nueva célula modificada genéticamente con nuestro transgen y sin producir daños en la planta o en esta célula y futura planta. Como esa técnica era demasiado agresiva, era muy difícil generar eventos distintos. Yo le dije que eventos distintos era si los situamos en distintos lugares. Como era tan difícil lograr una frecuencia de tener un muy buen número de eventos, era muy difícil buscar aquel evento que promueva un incremento de un rendimiento. En la segunda etapa empezamos a utilizar otras metodologías para hacer un transgen. Esas metodologías es a través de plásmidos que se encuentran en una bacteria llamada Agrobacterium tunefaciens, que la bacteria esta tiene la particularidad de presentar un plásmido, que el plásmido sería como un colectivito que me permite insertarle los genes que yo necesito y transferirlos sin problemas a una célula huésped. Como esta técnica es mucho más efectiva y eficiente, yo puedo lograr un mayor número de eventos. Al tener un mayor número de eventos, lo que estoy es partiendo de una base mucho más amplia, donde puedo llegar a buscar cuál de esos eventos me produce un incremento de rendimiento. Y ese es el caso de Intacta. Partimos de una nueva tecnología para incorporar los eventos. Esto nos genera un mayor número de eventos y por modernos métodos de selección a través de marcadores moleculares podemos detectar cuál fue el evento o en qué lugar está ese evento que nos está produciendo un incremento de rendimiento. Es así que llegamos, como les fui contando, este es el resultado, estos son los distintos cromosomas de soja y como van a ver, en uno está ubicado el lugar donde está ubicado el RR1 y en otro es la nueva ubicación de ese mismo gen. Ahora pasamos de esta parte teórica a los resultados, que es lo que más nos interesa. Yo les dije que inicialmente en una de las fases de desarrollo de un nuevo evento se hacen evaluaciones con isovariedades, que esa sería la comparación más justa, donde yo quisiera ver la variedad exactamente igual pero con este nuevo gen. Esas comparaciones con isovariedades son las que ven en ese gráfico de la izquierda. Los resultados que vimos fueron en el año, como ya les digo, lleva 10 años desarrollando una biotecnología. Fíjense que estos son los primeros resultados, son del año 2004 y le estamos lanzando en el 2014. 2004, 2005, 2006, 2007, en 7 estados realizamos un total de 73 ensayos donde evaluamos que el incremento de rendimiento estaba en un orden de 8,6% con respecto a la soja RR1. Estos datos lo que permitieron básicamente que hoy Estados Unidos tenga alrededor de 19 millones de hectáreas que han desplazado la tecnología RR1 por la nueva tecnología RR2. Estos resultados de isovariedades después migran a la fase comercial, donde el agente comercial tiene que llevarle el nuevo producto al productor y mostrarle que esa nueva tecnología es superior a la anterior.
Para eso se hacen este tipo de ensayos, donde se utiliza el sistema que el productor está utilizando, la soja RR1 con sus mejores variedades, y lo comparamos contra las nuevas hojas intactas. En este caso, en Estados Unidos, como les comenté antes, se lanzó solamente RR2. Estos son datos de USA, donde muestra que un número de comparaciones altísima, bueno, no la puse acá, pero son 30 comparaciones a paridad, pero son más de 2.000 comparaciones por año, muestran que hay un incremento de 300 kilos cuando comparamos hoja RR2 con este nuevo evento versus RR1. Nos metimos en la primera fase, estamos hablando del RR2, estamos hablando de incremento de rendimiento, hablamos de los resultados de Estados Unidos, y ahora nos vamos a ir metiendo un poquito más en cómo encaramos esto en Argentina y a qué resultados y conclusiones sacamos acá. Básicamente, cuando nos llega un evento biotecnológico a Argentina, lo que hacemos nosotros es, estamos en la última etapa de esas fases que yo les mostré al inicio, y lo que hacemos son ensayos para desafiar el sistema del productor. Esos ensayos reciben el nombre de embajadores, que seguramente ya han escuchado hablar, los cuales tienen varias franjas de soja RR1, la RR1 que el productor está utilizando, con su manejo, monitoreo, aplicaciones a umbral, con sus productos y demás, y varias franjas donde ponemos la nueva tecnología intacta, con las nuevas variedades. Básicamente lo que hacemos es tratar de medir, por un lado, cuántas aplicaciones está haciendo el productor en su sistema, cuántas hace sobre intacta y cuál es el salto o incremento de rendimiento de los nuevos materiales intacta. ¿Cuáles fueron los resultados? Traté de ponerle un mapitas ahí porque está bueno mirar un poco a América del Sur, que fue, como les comenté antes, el foco del desarrollo de esta tecnología para poder ir viendo los resultados. Cada globito que ven ahí tiene que ver con de qué año son esos datos. Fíjense que partimos del año 2011-2012, la campaña esta, 2012-2013 y terminamos con 2013-2014. La última campaña, la 2013-2014, fue cuando tuvimos los ensayos embajadores en la región templada. Estamos lanzando la tecnología este año en la región templada y los ensayos nos dieron un total de incremento de rendimiento, un salto de rendimiento promedio de 336 kilogramos por hectárea. Lo que implica que es alrededor de un 9% de incremento, que es exactamente igual a lo que nosotros esperábamos por los estudios previos de isovariedades y demás. Ahora bien, cuando abrimos un poquito esos 336 kilos y empezamos a ver cuáles son los componentes, cómo esos 336 kilos van diferenciándose en las distintas regiones en Argentina, encontramos este cuadro que está acá. Básicamente vemos que para alrededor de 390 comparaciones en la región núcleo, en la región sojera más importante, vemos que hay incrementos de rendimiento de mayores a 400 kilos. Para la zona sur vemos incrementos de rendimiento de alrededor de 244 kilos y para la región centro-norte vemos incrementos de 246 kilos por hectárea. Ahora bien, ¿qué es lo importante de acá? Básicamente, más allá de que la tecnología intacta RR2 produzca un salto, un incremento de rendimiento, también hay un gran efecto genotipo y no podemos separar intacta de genotipo o de genética, y eso es clave. ¿Por qué es clave? Fíjense los valores que pusimos acá. Esto que ven acá son top regionales. En cada una de las regiones nosotros tuvimos cuáles fueron las mejores intactas comparándolas con las mejores RR1 o las que el productor estaba utilizando. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando nos planteamos internamente un ensayo embajador para ver cuál era el incremento de rendimiento, era un gran desafío, porque estamos llevando variedades intactas precomerciales, de las cuales no sabemos si todas van a tener la misma adaptabilidad a una región determinada, y comparándolas con productos que ya son comerciales y que están recontraprobados en cada una de las regiones que hicimos ensayos. Entonces, estábamos probando variedades precomerciales que seguramente que hay muchas que van a tener una muy buena respuesta y adaptabilidad con variedades comerciales ya probadas. Por lo tanto, lo que es importante, que esa misma variación que nosotros vemos en el rendimiento de las distintas RR1, esa misma variación está en intacta, con un escalón de rendimiento de un 9% más, de 336 kilos más, pero la misma variación en genotipo la vamos a seguir teniendo. Que una variedad sea intacta no nos va a garantizar de que sea lo mejor del mercado. Lo mejor del mercado va a ser el mejor paquete intacta germoplasma. Y eso está claro por lo que les muestro acá. Cuando les dije que el incremento promedio era de 336 kilos, pero que hay variedades particulares que aportan más de 400, en este caso 500 kilos de diferencia. Si yo saco esto de acá, hago un corte en esta región y voy a explicarle un poquitito cuáles fueron esos top regionales, llegamos a esto. Básicamente, ¿qué es esto? Fíjense, en el cuadro de arriba tienen una variedad, una de las más sembradas en Argentina, que es la Don Mario 4670, contra una nueva intacta de igual ciclo. Fíjense el incremento de rendimiento. Para alrededor de 101 comparaciones vemos un salto de rendimiento de 452 kilos. Este gráfico que ven a la derecha lo que trata de hacer de abrir un poquitito este trabajo que hicimos ahí. Cada puntito que ven ahí es una localidad donde teníamos un ensayo.
La línea esta negra que ven ahí es la línea 1,1. Por lo tanto, cuando la variedad intacta le ganó a la variedad RR1, ese punto va a estar del lado de la intacta, por arriba de la línea. Cuando más alejado de la línea está, el diferencial de rendimiento fue mucho más alto. Lo contundente de esto es eso, que en realidad estamos viendo un gran salto, 452 kilos, que seguramente esto está compartido, que 330, 350 seguramente que serán del RR2 y gran parte de eso, el resto de eso tiene mucho que ver con el germoplasma per se. Fíjense que vemos lo contundente de que todos los puntos, el 94% de los puntos están por encima de esa línea, es decir, que el 94% de las localidades intactas le ganó a la variedad RR1. Y lo mismo vemos cuando utilizamos una variedad, un comparador corto, ¿no? Una variedad 3 larga, también otra de las más sembradas del mercado, con respecto a una nueva intacta del mismo grupo de madurez, donde vemos un salto de 506 kilos. Con este gráfico que ven acá, con la misma respuesta. Entonces, lo clave acá es eso. El salto es distinto a lo que el productor está acostumbrado a percibir o a ver. No es la ganancia genética convencional, que uno sabe que está en el orden del 1,5, 2%, sino que es un salto completo del 9 al 10%. Ahora bien, cerramos el módulo rendimiento. Dijimos que uno de los pilares de la tecnología intacta RR2 Pro era el incremento de rendimiento. Ahora nos vamos a meter en el efectivo control de plagas. Ahora está bueno hacer el llamado que el efectivo control de plagas también nos produce un incremento de rendimiento. O sea que no solamente vamos a tener el incremento de rendimiento del RR2, sino que si logramos una mayor eficiencia en el control de lepidópteros, vamos a lograr también incrementar el rendimiento. Cuando yo digo que hay un efectivo control de insectos, la pregunta es ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia entre control de insectos mediante genética, mediante herramientas biogenéticas o mediante insecticidas? Básicamente, la respuesta es muy sencilla. Nosotros le estamos poniendo una proteína a la planta que sintetiza una proteína insecticida con acción insecticida. Esa proteína, para que quede en la memoria, la sacamos de una bacteria que se llama Bacillus thuringiensis, que es la bacteria que genera casi todas las proteínas que hoy se utilizan en el mercado y que presentan acciones insecticidas. La proteína esta recibe el nombre de CRY, en el caso de intacta es CRY1AC. Ese nombre CRY viene de cristal porque la proteína, cuando el insecto la ingiere, entra en el aparato digestivo, con el pH básico del intestino se disuelve. Eso genera que esta partícula, este cristal, se adhiera a la membrana de los intestinos y produzca lo que se llama un poro lítico, digamos, produzca la destrucción de las membranas intestinales. Por lo tanto, el contenido intestinal pasa a circulación general y producimos una septicemia del insecto y el insecto muere. Estas proteínas insecticidas son proteínas muy específicas. Cuando digo específicos es llave cerradura. No una proteína nos sirve para controlar una gran gama de insectos, sino que cada proteína tiene una acción particular sobre un grupo de insectos determinado. ¿Qué quiero decir con esto? En el paso siguiente vamos a hablar de que Intacta no controla todas las plagas que tiene el cultivo de soja. Sí controla las más importantes y la mayoría, pero no todas. Y eso radica en la especificidad de las proteínas CRY. Segundo, paralelo a esto, paralelo al estudio de cómo actúa una proteína insecticida en el insecto, nosotros desarrollamos esto, que son estudios de cada una de las plagas que la tecnología controla y no controla, estudios poblacionales, de dónde son los focos de inicio de cada una de las plagas, cómo esas plagas evolucionan en el país, cómo es el ciclo biológico de cada una de esas plagas, porque tenemos que conocer cuál es el ciclo y cuál es la movilidad de esa plaga para poder entender cuáles van a ser los mecanismos que nosotros tenemos que activar también para proteger a nuestra biotecnología. Lo que ven ahí son algunas imágenes como para que descansen un poquito, porque seguramente que ya los atolondré con tanta info, pero para que descansen un poquito algunas imágenes de los resultados de Intacta. Básicamente nosotros cuando probamos las proteínas insecticidas lo hacemos en distintas fases o etapas del cultivo y también lo hacemos en distintas fases de etapas a campo. La primera fase es una fase que la hacemos en un invernáculo donde nosotros tenemos insectos que los criamos y una vez que los criamos inoculamos e infectamos en un ensayo de eficacia las plantas de soja. Básicamente esta infectación, la gran diferencia con lo que sucede en el campo es la presión de insectos que utilizamos. Acá se inoculan alrededor de con 20 larvas o 20 huevos, depende de cada una de las plagas, a cada una de las plantitas de soja, de las planturitas de soja. Es decir, ponemos una presión mucho más alta para poder estar seguros de que el efecto que vemos cuando hablamos de control sea un verdadero control. En la segunda etapa pasamos de ensayos de invernáculo, pasamos de ensayo de laboratorio a ensayo de invernáculo y en la última etapa de ensayo de invernáculo al campo. Esas son todas las fases por las que va pasando la evaluación del control que nosotros tenemos con estas proteínas insecticidas. Bien, resultado. Les dije que había muchas plagas en soja, de las cuales no todas controlamos. Cuando uno ve esto, los distintos colores indican que Intacta controla cada una de esas plagas que ven en verde.
Cuando vemos el color amarillo, vemos que Intacta suprime, y cuando vemos el color rojo, que Intacta no controla. Ahora bien, ¿qué es importante de esto? Básicamente tenemos que entender lo siguiente. Cuando yo les hablo de control, podemos hablar y pensar en una clave dicotómica. Control y no control. Y dentro de no control está ese efecto que nosotros le llamamos supresión. Lo importante y la duda seguramente que es cuando hablan de supresión, ¿a qué hacemos referencia? Básicamente a que el insecto requiere más tejido, requiere consumir mucho más tejido para morir, por lo tanto vemos un mayor daño en el cultivo. Mayor daño que implica, en algunos casos puntuales, tener que hacer una aplicación para ese insecto. Entonces, por eso les hablé de control, no control, y dentro de no control, un efecto de supresión. Que en muchos casos, seguramente que no van a llegar nunca a los umbrales de aplicación, pero en otros tantos sí lo van a tener que hacer. Ahora, básicamente, ¿cuál es la explicación? ¿Por qué algunos insectos tenemos control y que otros tenemos supresión? Bien, la barrita que ven acá al costado, esa barrita muestra la concentración de proteína insecticida que produce el cultivo. Las flechitas acá al costado demuestran la concentración de proteína insecticida que el insecto tiene que consumir para morir. Lo que quiero decir con esto es que cuando un insecto está mucho más cerca de la concentración que produce la planta de proteína insecticida, es probable que tenga que ingerir mucho más tejido y tengamos un efecto de supresión. Cuando lo que requiere el insecto para morir son concentraciones mucho más bajas como estas que están acá, lo que tenemos es un control total de la plaga. Nunca vamos a ver más de un 5% de área foliar afectada. Bien. Les dije que analizamos el incremento de rendimiento y que el efectivo control de plagas también nos daba un ahorro de costos. Ese ahorro de costos está, obviamente, que varía por regiones, no es lo mismo la presión de insectos que vemos en las regiones más al norte con respecto a las que tenemos más al sur, pero básicamente lo que los resultados arrojaron fueron que nos ahorramos entre 8.7 dólares por hectárea y 22. ¿Cómo medimos esto? Básicamente nos fijamos cuáles son los costos que tiene el productor de aplicaciones, lo que nosotros le llamamos primaria, aplicaciones que están enfocadas en insectos target de la tecnología, donde cuantificamos el producto utilizado y el costo de la aplicación. Y también cuantificamos cuando la aplicación esa no es exclusiva para insectos, sino que a lo mejor el productor está haciendo una aplicación de fungicidas o de herbicida que incluye algún insecticida puntual. En ese caso cuantificamos el insecticida, pero no ponemos el costo de la aplicación. Es así como conformamos este número que ven en cada una de las distintas regiones. Conclusión en promedio, 18.5 en las regiones más importantes de ahorro de producto por este beneficio. Segundo, uno de los últimos puntos, pero no menos importante, los beneficios ambientales de la biotecnología. Es clave que nos tomemos 2 minutitos para también contarle un poquito de esto, porque es muy importante, porque los beneficios son muy grandes. El dejar de utilizar 350.000 litros de insecticidas cada 1 millón de hectáreas, cuando en Argentina tenemos 20 millones de hectáreas de soja, me parece que es un número muy importante que tenemos que mencionar. Con todo lo que estamos hablando hoy de las aplicaciones fuera de las áreas periurbanas, con todo el foco que hoy tenemos como asesores, como agrónomos y como empresa, me parece que es muy importante hablar que la biotecnología es la herramienta para reducir los impactos ambientales del sector agrícola. Segundo, reducción de agua. Hacemos menos aplicaciones. ¿Cuánto nos ahorramos? Alrededor de 104 millones de litros cada 1 millón de hectáreas. Y obviamente el combustible por reducir aplicaciones también tiene un gran impacto, alrededor de medio millón por cada 1 millón de hectáreas. En el gráfico que ven a la derecha lo que tienen es la evolución de los enemigos naturales en una soja RR1 y en Intacta RR2 Pro. Lógicamente, cuando uno realiza un menor número de aplicaciones, va a tener una mayor supervivencia de enemigos naturales. Y eso es lo que nosotros estuvimos midiendo y viendo. Bien, nos metemos en la etapa, dijimos, bueno, vimos los beneficios de la tecnología, empezamos por rendimiento, seguimos por el efectivo control de plagas. Y lo más importante es que también hablemos del cuidado de la biotecnología, porque vimos que la herramienta es una herramienta formidable, donde a mí se me simplifica mucho la transferencia hacia ustedes porque los beneficios son muy claros, pero es clave que también gastemos algunos minutos para explicar qué es una herramienta y que la tenemos que cuidar si no tiene una fecha de vencimiento. Esa fecha de vencimiento depende de nosotros, depende de cuánto respetemos este modelo que estamos proponiendo. ¿Qué es esto? Cuando nosotros hablamos de un 20% de refugio, ese 20% de refugio que tiene que estar realizado con una soja que no sea BT, tiene implicancia en poder generar, o imagínenselo como una fábrica de individuos susceptibles. Necesitamos un sector del campo que nos esté generando individuos susceptibles para que se puedan cruzar con aquellos individuos resistentes que salgan del cultivo intacta y que tengamos una herencia, como dice acá, una herencia recesiva, que la herencia, por más que sea heterocigota para ese factor, la podamos controlar con intacta. En el gráfico que le puse acá a la derecha,
también es importante. Cuando hablamos de Intacta estamos hablando que hay una sola proteína insecticida. ¿Qué quiere decir que tengamos una sola o que no tengamos 4 proteínas insecticidas que estén enfocando a la misma gama de insectos? Que la probabilidad de que tengamos una mutación y que esa mutación sea resistente es muy alta. En función de que vamos teniendo un mayor número de proteínas que atacan al mismo rango de insectos, obviamente el insecto tiene que mutar para un mayor número de sitios de acción y por lo tanto es mucho más difícil generar resistencia. Como estamos en presencia de una sola, fíjense, la curva de una proteína insecticida es esta, y la curva de más de una proteína insecticida, en este caso son 2 proteínas insecticidas, es la roja. Lo que ven acá es el porcentaje de refugio y el número de generaciones que se necesitan para que se genere resistencia. Fíjense que aumenta de manera exponencial cuando tenemos más de una proteína insecticida. Esto es clave, ¿por qué? Porque como les comenté antes, Intacta es la puerta a la nueva biotecnología, pero detrás de esta vienen muchas más. Una de esas que viene es un agrupamiento de proteínas insecticidas, van a ser 3 proteínas, de las cuales una de esas va a ser la CRY1AC, va a ser la misma que tiene Intacta. Por lo tanto, es importante cuidar Intacta para que nosotros podamos solapar con las nuevas tecnologías y poder seguir contando con 3 proteínas y que no hayamos perdido ya una en el camino. Entonces, clave que seamos conscientes que estamos en presencia de una sola proteína y que tenemos que cuidar de manera responsable esta herramienta que parece tan buena, si no la vamos a perder en muy corto plazo. Bien. Sí, igual llego hasta 35 o 40 y dejamos 10 para preguntas. Lo hacemos al revés. Perdón, sí, 40. ¿Cuántos minutos van? Tenemos 40. Van 25. Perfecto, gracias. Bien, para que se den una idea, les hablé que había un 20% de refugio, pero ese 20% de refugio tiene que tener una ubicación estratégica en el campo. ¿De dónde sale el concepto de ubicación estratégica? De que nosotros estudiamos a los distintos lepidópteros para ver cuál es el área de vuelo y nos da que la mayoría de los lepidópteros están en el orden de vuelo de 1.200 metros. Por lo tanto, si el refugio está más lejos de 1.200 metros, está perdiendo eficacia porque nunca se van a encontrar los insectos que nosotros queremos que se encuentren. Ese 20% de refugio puede tener distintas disposiciones. Puede estar, no sé, en el caso de un pivote, en los corners, en una franja, en el lote del vecino. Lo único que tenemos que respetar es que sea un 20% y que esté a no más de 1.200 metros de distancia. Bien, les dije que íbamos a hablar un poquitito de biotecnología y otro poquito de germoplasma y cómo estos componen el rendimiento. Cerrando con el módulo de biotecnología, voy a aprovechar esta charla para también comentarles que Monsanto está alargando nuevamente la marca Asgrow. Nuevamente nos estamos metiendo en el negocio de soja y vamos a estar lanzando, como lo hicimos, en realidad el lanzamiento fue el año pasado, en el norte, porque los grupos de madurez que teníamos que lanzar de Intacta tenían que ser mayor a 6.5, pero este año estamos formalizando el lanzamiento de la marca en la zona templada. Entonces les voy a contar un poco cómo vemos y cuál es nuestra plataforma para el desarrollo de germoplasma desde la marca Asgrow. Básicamente, como ven en estos mapas, lo que estamos tratando de hacer es hacer alineaciones estratégicas de los programas de breeding para poder partir de una base mucho más amplia de germoplasma y poder encontrar aquellas variedades que tengan un incremento mayor. En Argentina tenemos 3 estaciones de mejoramiento para hacer mejoramiento in situ. Digamos, tenemos una en el norte, una en Tucumán, una en Río Cuarto y una en Fontezuela. Pero también esos programas están articulados con los programas del sur de Brasil, para el caso de Tucumán, donde trabajamos con la sinergia de variedades que son grupos más largos de 5,5, y con algunas estaciones de breeding de Estados Unidos que nos proveen de grupos más cortos para el sur de Argentina. Creemos que una de las herramientas de poder lograr como marca Asgrow sinergia rápido y poder ser competitivos rápidamente en el mercado es aprovechar hoy por hoy la amplia red de mejoramiento que tiene Monsanto, integrándola para sacar productos que estén a la altura de las circunstancias y a primer nivel. Básicamente, los resultados de lo que vimos este año. Nosotros, además de este programa de mejoramiento, estamos divididos en distintos pilares. Tenemos el pilar de breeding, básicamente, y el pilar de desarrollo tecnológico. En desarrollo tecnológico tenemos una red de ensayos que abarca todo el país, también Uruguay y Paraguay, donde tenemos alrededor de 350 ensayos. Esos 350 ensayos tienen, ejemplo, Argentina y Uruguay, la distribución que más o menos ven en ese mapa. Tratamos de captar cada una de las zonas agrícolas con un gran número de localidades. Además de esto, de este mapa que están viendo acá a la izquierda, donde tienen la distribución de nuestras localidades, van a ver un gradiente de colores que indica de la campaña anterior cuáles fueron los rendimientos que observamos en los distintos puntos de Argentina, ¿no? Básicamente vimos en el NEA rendimientos muy altos por encima de la media, en el NOA vimos una situación mejor al año anterior en cuanto a rendimientos, pero estuvieron en orden de los 2.200 kilos, y un fuerte rendimiento, un muy buen rendimiento en la zona, en zona núcleo.
El mapa de la derecha lo que trata de explicarles es básicamente cómo estamos encarando con Monsanto las distintas ecorregiones agrícolas o lo que le llamamos medio ambiente, ¿no? Inicialmente estamos particionando Argentina en función de el grupo de madurez utilizado y condiciones climáticas como precipitaciones y demás para poder determinar cuáles son aquellas ecorregiones distintas y cómo hacemos una recomendación de un germoplasma por una práctica agronómica adecuada y acondicionada a un lugar puntual del país. Creemos que el camino es ese, el camino es no generar una herramienta amplia, una herramienta que vaya, una soja que pueda servir para casi todos los ambientes, sino ir con un estudio, tener un número de localidades muy alto en cada uno de los microambientes para poder definir cuál es la estrategia para cada uno de esos lugares. Finalmente, como les comentaba antes, este es el año de lanzamiento comercial en la región templada y básicamente lo que están viendo ahí son dos gráficos que tratan de explicar cuáles son las variedades que estamos lanzando. Para que se hagan una idea, este gráfico lo que indica es, en el eje de las X tienen agrupado todas aquellas localidades que tuvieron un rendimiento que estuvieron por debajo de 3.500 kilos y en el eje de las Y estamos agrupando todas las localidades que tuvieron un índice ambiental superior a esos 3.500 kilos. Cuando les hablo de germoplasma lo que buscamos es variedades que están en este cuadrante, variedades que tengan un alto potencial de rendimiento, que anden bien en ambientes de alta y variedades que tengan un muy buen rendimiento también en ambientes restrictivos. Básicamente, como ven acá, el portfolio de productos que estamos lanzando este año son 3 variedades para zona templada, 6211, 5714 y 5815. Y como ven ahí, logramos lo que queríamos. Logramos encontrar variedades que tengan un alto potencial y alta estabilidad de rendimiento. Con respecto al gráfico de la derecha, lo que ven es el portfolio de productos que lanzamos el año pasado y que estamos complementando este año para la región norte del país. Estamos lanzando una variedad, como le comenté antes, que es un grupo 6.2, se llama 6211, que va a complementar el portfolio de productos con las dos variedades que habíamos lanzado el año anterior, que eran grupos 6, 7 y 7. Finalmente, esta es la composición del portfolio de lanzamientos de la región templada, como pueden ver ahí, 6211, 5714, 6410 y 6210, con la distribución a la recomendación de la zona que estamos haciendo. Cada una de las variedades va a estar recomendada a nivel departamento. Perdón. Cada una de las variedades va a tener una recomendación exclusiva a nivel departamento porque la amplia red de ensayo que tenemos nos permite ver cuál es el salto de rendimiento o en qué microambiente esa variedad está aportando y en cuál no. Entonces vamos a tener recomendaciones exclusivas para regiones determinadas. Bueno, eso es todo lo que tenía para contarles, así que les agradezco la atención y bueno, ahora vamos a tener unos 15 minutos para consulta. Muchas gracias. Bueno, comencemos con las preguntas. ¿Qué tal? Buen día. Buenas. Muy bien la presentación. Te felicito por la presentación. Gracias. La semana pasada recibí un mail donde pasaban los costos del Canon por bolsa de 30 kilos. Bien. Hablaba de $10, 12 y 14 según el momento en que había unos periodos para pagar. Bien. Por ahí te tiro abajo, pero No. suponiendo no sé, una densidad de siempre 60 o 80 kilos, estaríamos en $30 de costo, contra un beneficio en zona sudeste que marcaste de $9, 8,7 creo que decía. O sea, eso haría, está bien que no hay, o sea, no tenemos hoy variedades para zona sudeste, pero ¿cómo lo ves a eso? Mira, en realidad la idea es que nos enfoquemos por ahí en consultas técnicas. Está buena la pregunta, pero tenemos armado un stand que está atendiendo por especialistas la parte más comercial y por ahí estaría bueno que por ahí preguntas más comerciales eso seguramente te van a una respuesta mucho más acertada a la que yo te puedo dar. Así que por ahí me remito que está bueno que te acerques, porque la pregunta está bárbara, pero por ahí que la veamos con los chicos del área comercial. Bueno, gracias. Bien, perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Yo soy José Bassani, soy del área comercial. Lo mismo que decía Matías, los invitamos a que, digamos, para todo lo que sean consultas comerciales, armamos todo una mini sala y a su vez un simulador donde estos planteos que vos bien hacías respecto a todo lo que son precios de cánones o cómo vamos a estar desarrollando este nuevo sistema comercial, vamos a trabajarlo allá y vamos a hacer todo lo que son respuestas uno a uno, porque bueno, surgen ciertos interrogantes y la idea es que los podamos tratar de evacuar todos aquellos, ¿no? Así que... Sí. Buen día.
Buen día. La diferencia de rinde entre el RR1 y RR2, ¿se ha comprobado aplicando Randa o glifosato o se ha comprobado también sin echar Randa? Bien, buena consulta. En realidad, como comentaba antes, hay distintas fases en las que se hacen distintas pruebas, ¿no? Como expliqué, cuando trabajamos con isovariedades, se hace prueba con isovariedades con el mismo manejo de Roundup que hacíamos antes. Básicamente, yo hoy les comentaba que la construcción que utilizamos, o el grupo de genes de Intacta RR2, para el RR2 es el mismo del RR1. Por lo tanto, la respuesta de glifosato a variaciones de rendimiento ante una aplicación de glifosato debe ser exactamente la misma que una variedad de RR1. Con respecto a... perdón, me preguntabas de si había algún efecto por aplicación. Sí. El rendimiento que vos logras va a ser independiente, obviamente que va a depender del control de maleza, pero si vamos a un lote limpio con aplicación y sin aplicación, el rendimiento es exactamente el mismo, no debería haber ninguna diferencia de rendimiento. Es por el efecto, lo que yo les comentaba hoy, por el efecto del RR2 que está ubicado en otro lugar del cromosoma que detectamos que produce un incremento de rendimiento. No, no es que lo que vos veías con el RR1 cuando... A ver, el concepto es... No es que el RR1 tenía una disminución de rendimiento por la aplicación de glifosato y el RR2 corrige eso. No. El RR1 no modificaba su rendimiento con respecto a una soja convencional y el RR2 produce un incremento de rendimiento de alrededor de ese 9% que comentamos con respecto al RR1. No solamente, por ahí aprovecho, no solamente hacemos ensayos con aplicaciones y sin aplicaciones, sino que también lo que hacemos es, en una de las fases, que por ahí no la mencioné, pero en una de las fases intermedias, hacemos evaluación con aplicaciones profilácticas, donde evaluamos variedades RR1 y variedades intactas, ambas con aplicaciones profilácticas para poder detectar ese incremento de rendimiento y que ese incremento de rendimiento que yo te estoy comentando sea ajeno a la buena performance que tuvo como BT, es decir, separar el efecto BT del efecto RR2. Hacemos aplicaciones profilácticas y evaluamos ese incremento de rendimiento. ¿Alguna otra consulta? Con respecto al control del Icoverpa. Bien. El Icoverpa armígera, sabiendo que está ingresando en Argentina, ¿cuáles serían los controles? Bien, buenísimo. También te agradezco la pregunta porque aporta mucho y es muy interesante. En realidad en Argentina todavía no se reportó. Inicialmente de la Estación Experimental Obispo Colombres habían hablado de un reporte de armígera. Actualmente todavía no se sabe si eso que encontraron, si esas larvas que encontraron eran de armígera. Está en proceso de corroboración. Pero es importante porque, como vos bien decís, es una plaga muy importante del cultivo y que tiene un avance muy importante en América del Sur. Nosotros estudiamos las plagas que están presentes en Argentina y lógicamente, como todavía no está armígera en Argentina, no tuvimos la oportunidad de estudiarla o ver cuáles fueron las respuestas. ¿Qué hicimos? Como vemos que armígera está ya instalada en Brasil y en Brasil también tenemos Intacta, este año nos fuimos con un grupo de personas de Monsanto a ver cuál era la respuesta que estábamos viendo allá, que veíamos en Brasil. Básicamente no fueron ensayos de eficacia porque lo que fuimos es ir a situaciones problemas, fuimos a campos que tenían sembrado Intacta y que habían detectado armígera en esos lotes y lo que vimos que el nivel de supresión de la tecnología sobre armígera era muy alto. No me animo a decir control porque para decirte control deberíamos tener todos los ensayos de eficacia que antes por ahí comentaba, pero sí que hay un muy buen nivel de supresión del Helicobacter armígera en especial. ¿Qué tal, Matías? Sí. Te quería preguntar si de Monsanto dan alguna recomendación de manejo para los refugios. Bien, buenísimo. Buenísima parte porque me estaba olvidando de comentarles. Básicamente, desde Monsanto lo que vamos a estamos terminando de armar, la página de Intacta ya está funcionando, pero vamos a tratar de complementar la información que figura en la página de Intacta para que digamos, los distintos asesores puedan ingresar de manera muy sencilla y que tengan recomendación de información de no solamente qué aplicar en el refugio, sino también de cómo manejar aquellas plagas que la tecnología no controla y suprime. Es decir, que tratar de dar un gran número de herramientas integrales para que el productor tenga herramientas para saber cómo maneja no solamente lo que controlamos, sino también lo que no controlamos. Básicamente, ¿de qué se va a alimentar esa información? Nosotros tenemos un departamento exclusivo que está trabajando en el desarrollo y en la evaluación de nuevos productos insecticidas con foco exclusivo en eso, en poder dar, independientemente porque hoy Monsanto no va a estar en principio comercializando productos insecticidas, sí hacemos las evaluaciones de todos los productos comerciales que están lanzándose y próximos a lanzar de distintas compañías para ver cuáles son los que
mejor actúan, como por ejemplo para orugas cortadoras, que no hablamos, que la tecnología no controla. Entonces está bueno que le generemos herramientas con los últimos productos, con dosis de recomendación y umbral. Así que toda esa información va a estar disponible en la página web de Intacta y está bueno que lo miren y que lo busquemos ahí, porque me parece que es una herramienta clave para que la tecnología esta, como antes mencioné, tenga una buena sustentabilidad. Bueno, estamos con el tiempo. Una preguntita más. Matías, acá. Sí. ¿Qué tal? A mí me parece que toda esta cuestión, Monsanto ha revolucionado la agricultura, por lo menos la agricultura argentina, que es la que conozco, en los últimos tiempos de una manera sustancial, ¿no? Bien. Me parece que esto de la BT es otra revolución positiva en esos aumentos de rendimiento. Ahora, también me parece que muchas veces cuando ustedes, Monsanto y todos sus equipos, hacen las recomendaciones a los productores o a los agrónomos, me parece que ahí hay como que hacer un doble clic y decir, bueno, ¿qué es lo que yo recomiendo, ¿no? Y por qué? Y si esas recomendaciones son totalmente, digamos, probadas y conocidas o hay, digamos, elementos oscuros, llamémosle, ¿sí? Entonces digo, las dos cosas, ¿no? ¿Cómo van a manejar esa situación frente a esta BT que es evidentemente novedosa, que va a generar impactos en todo sentido y cómo van a manejar ese tema de las recomendaciones a los agrónomos? Porque si no parecería como que los agrónomos tenemos que salir de la cancha, digamos, ¿no? Totalmente. Ahí te abro la Totalmente, está bueno. Está buena la pregunta también. Básicamente, digamos, la fortaleza que por ahí tiene esta compañía, yo vengo de trabajar en otra compañía, pero la fortaleza que tiene Monsanto es la inversión que hace no solamente en investigación, sino en desarrollo. Hoy cuando yo les mostraba un simple mapita de ensayos embajadores que hicimos más de 300 localidades en todo el país, la idea era esa, capturar lo más finito posible las diferencias que veíamos en distintas regiones, monitorear y poder ver cuál es el ahorro de costo que se hace en distintas regiones y demás. Sí tenemos que seguir trabajando en cómo transferimos toda esa información que tenemos, que es muchísima y es muy sólida, a los asesores, para darle esas herramientas a los asesores para que puedan abrir y poder encontrar en detalle cuál es la recomendación o el manejo para cada situación puntual. Estas obviamente que son herramientas que, como antes lo comenté, no deja de ser una herramienta, no deja seguramente de estar asociada a que tenemos que hacer, que Intacta nos va a solucionar todo. También lo comenté que también tiene mucho que ver la parte de germoplasma y por eso es clave que no es que es una recomendación masiva, sino que cada uno de los asesores de las distintas compañías va a tener la información suficiente, por lo menos de Monsanto, para que pueda hacer la mejor recomendación de la combinación germoplasma-biotecnología, que hoy es Intacta, pero seguramente mañana van a ser un montón de nuevas biotecnologías que van a tener que ir a atacar un montón de problemas, donde tengamos que hacer evaluaciones muy quirúrgicas para poder delimitar cuál es el problema que nos está suprimiendo más el rendimiento, si las malezas, si los insectos, o cuál es el orden que tenemos para ver que esa recomendación sea ajustada a ese sistema exclusivo y ese sistema puntual. Hoy es Intacta, pero repito, estamos desarrollando muchas biotecnologías, no solamente Monsanto, sino otras compañías, por lo tanto el desafío está en ver cuál es la herramienta que más nos va a aportar a nuestro sistema. Bueno, muchas gracias. Damos por finalizado el taller. Gracias, Matías, y Gracias bueno, a ustedes. gracias a los asistentes. Gracias.